Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo, como hay que vivirlo todos los días, con entusiasmo, con ganas de vivir. Esa es la forma que tenés que elegir en tu vida, con este paisaje que ya estarás viendo por todos lados, paisaje natural que tenés también que tenerlo en tu mente. Algo hermoso como tu vida. Te pase lo que te pase, siempre estarás bien. Dale órdenes a tu cuerpo para que cada día te sientas mejor. Seguramente estuviste queriendo organizar tu casa. A lo mejor estás pensando en hacer alguna tarea. Y crees de que tenés todo, de que ya empezás la tarea, pero no te acondicionás realmente. Vos estás en tu casa y a lo mejor querés hacer una tarea y bueno, y tu posición de que te ubicás a lo mejor no es la adecuada. Y eso hay que empezar a darse cuenta, porque también la luz, si no te juega una mala pasada alguna parte de tu tarea, porque puede ir en contra de tu salud, entonces tenés que pensarlo, tenés que razonarlo. Siempre cuando vas a hacer una tarea tenés que tener todos los elementos y aparte acomodarte vos, poner tu cuerpo en una buena posición para que no se te produzca ninguna enfermedad. O bien, un problema de salud que a veces vos no te das cuenta y despacito va trabajando mal. Por eso yo preocupado por todo esto, porque sé que por ahí tu tarea no la haces como corresponde, entonces traje a un especialista en higiene y seguridad, que es el arquitecto Luciano Dupont, ya conocido, docente de la Universidad Católica, es un prestigioso profesional de nuestra ciudad y aprovechemos los conocimientos que, referidos quizás un poco con el trabajo, pero que tiene que ver para vos, para tu casa. Bueno, arquitecto, a ver, cuéntenos, a ver, ¿cómo se ubica una persona en un trabajo, por ejemplo? ¿Cómo es eso? El tema es que si nosotros nos remontamos a lo que fue en su momento la revolución industrial, la época del taylorismo, donde nosotros planteábamos, ¿no es cierto?, que se buscaba al obrero que tenía que ser el más fuerte, y a ese obrero no se le preguntaba si se sentía bien, si estaba cómodo, si tenía buena iluminación, si el ruido. Las cosas han cambiado. Hoy por hoy no es cuestión, ¿no es cierto?, de que tengamos que introducir a un operario en un puesto de trabajo, sino mejorar ese puesto de trabajo para que el operario realmente se sienta a gusto y realmente se sienta bien. La medicina va a trabajar sobre la parte de la enfermedad, la ergonomía va a trabajar sobre el bienestar del operario en un puesto de trabajo. Claro, la ergonomía es una especialidad, una parte importante de la ley de higiene y seguridad, ¿no? La ergonomía, lo que pasa es que hay muchas cosas que todavía son mucha teoría, no hay tantas leyes, ¿no es cierto?, que nos digan específicamente, o por ejemplo institutos como puede ser IRAM, ¿no es cierto?, donde me diga que tal o cual objeto es más ergonómico. Uno escuchaba hasta hace un tiempo, se hablaba de una almohada ergonómica, uno escucha por ahí hablar que cierto mango es ergonómico. Entonces, hay muchas cosas que a veces los industriales, el marketing lleva, ¿no es cierto?, a decir que tal cosa es ergonómica. Ahora hay que ver si realmente es ergonómico, si cumple, ¿no es cierto?, con la función de que pueda servir a un percentil importante de gente. Porque claro, es decir, dice, ergonómico quiere decir que está de acuerdo para tu trabajo, o sea, se adapta realmente a tu trabajo, o sea, son medidas, son cuestiones que hay que considerar siempre en un trabajo. Es decir, el arquitecto
cuando va a organizar el trabajo, se va a estar fijando si es que tiene buena luz, si es que tiene buenas condiciones como para trabajar, si tiene una buena posición, es decir, a veces me pongo mal, estoy doblado así, para un costado, para el otro lado trabajando, y eso te condiciona después a tener algunas posibilidad, por supuesto, de que tengas un problema en la columna vertebral, y ahí está el problema. Entonces, adaptarlo es parte de la ergonomía. Hay una de las cosas que se habla, que la ergonomía trata de prevenir, ¿no es cierto?, para los españoles, ETAs, enfermedades traumáticas acumulativas. Para nosotros podríamos decir TME, trastornos musculoesqueléticos, que a veces tienen que ver, ¿no es cierto?, a veces se generaliza mucho con uno de los trastornos que puede ser el síndrome del túnel carpiano, ¿no es cierto?, una inflamación acá en el metacarpo que a veces puede ser producido, por decir, ¿no es cierto?, por la utilización incorrecta del mouse, por no utilizar un pad de la computadora, con la computadora. Pero no todas las personas van a tener problemas por actuar de una manera u otra. Tiene que ver a veces condiciones personales, tiene que ver también con el sexo, tiene que ver con la edad. Entonces, cuando nosotros decimos, buscamos que una persona se sienta cómoda en un puesto de trabajo, por ejemplo, en un escritorio, tenemos que plantear que la silla sea regulable en altura, que sea regulable en lo que puede ser los apoyabrazos, que sea regulable en la parte del apoyo lumbar. Entonces, son muchos factores que van influyendo, ¿no es cierto?, para que realmente la persona se sienta cómoda, pueda rendir mucho más en ese puesto de trabajo. Claro, claro, eso es fundamental. O sea, si eso se hace en el trabajo, vos en tu casa también tenés que organizar más o menos con tus condiciones. Porque la patrona por ahí se pone a trabajar, se pone a cocinar, se pone a hacer una cosa, pero no está pensando también si es que está en condiciones de hacer la tarea. ¿Por qué? Porque luego está muy agotada. No, fíjense en que a veces cuando uno plantea el diseño de un puesto de trabajo, así cuando uno diseña una mesada, un escritorio, así también se diseña, ¿no es cierto?, lo que puede ser la mesada de la cocina. Y que va a estar en función de ¿qué? De la altura de la persona que lo va a utilizar. No tiene sentido, si la patrona, como usted dice, ¿no es cierto?, es medio petiza, colocarle una mesada a 90 centímetros, Claro, porque es incómodo. De todas maneras, hay cosas que uno tiene que ver, que tienen que ver con la ergonomía. Posiciones forzadas, brazos en extensión frontal, brazos en extensión por encima de los hombros. Son posiciones muy forzadas. Y lo mismo pasa cuando uno dice en cosas elementales que a veces en el hogar, levantar objetos. Es una costumbre que tenemos todos, ¿no es cierto? Al levantar un objeto, ¿qué hacemos? Nos encorvamos, doblamos la columna vertebral y levantamos el objeto. Pero cuando lo lógico, si uno le dice a un chico de 2 años y le tira un objeto, una pelota, el chico se va a cuclillar y va a levantar ¿con qué? Con la fuerza de las piernas. Lamentablemente, durante muchos años hemos dejado, ¿no es cierto?, ese elemento clave de utilizar la fuerza de las piernas. Yo me tengo que acuclillar, acercar el objeto a mi cuerpo y levantar usando la fuerza de las piernas, no doblando la columna vertebral. Claro, acomodándote como corresponde. Es decir, ¿cuántas veces nos pasa, no? A ver, voy a levantar una maceta y voy y me creo Tarzán enseguida, que yo lo puedo hacer. Pero a veces no estás en condiciones de hacerlo. Y aparte, no lo haces con el acondicionamiento de tu cuerpo. Pensá primero en la tarea de que estás haciendo, porque eso no pasa. Porque queremos hacer todas las cosas a la vez y después sufrimos de estrés. No, Ese estrés que lo puede tener ahí en su casa también, porque mucha gente, muchas patronas, muchas mamás, hijos inclusive, que están ahí, hacen una tarea, hacen la otra, y hacen la otra, y hacen la otra. Y a veces uno se estresa también en la casa. El estrés, bueno, el estrés daría tema para mucho tiempo. El mal de este siglo. El mal de este siglo. ¿Quién no vive estresado? ¿Quién no vive, no es cierto, a 1000 por hora, como decíamos? Pero a veces tenemos que darnos nuestros tiempos en cada tarea, saber organizarnos en nuestras tareas. Y entonces de esa manera vamos a poder llevar una vida un poco más ordenada. El tema también de los horarios, de respetar los horarios de sueño, ¿no es cierto? Porque tenemos internamente un reloj biológico.
aquella gente que está acostumbrada todos los días a levantarse muy temprano, pasa que a veces un fin de semana o las vacaciones igual se despierta temprano. Ese reloj biológico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si comenzamos? El ciclo circadiano. Claro, influye mucho. El relojito. ¿No es cierto? Ese relojito, pero influye mucho cuando, si de golpe esa mamá o esa señora se queda ayudándolo al hijo en hacer la tarea o se queda planchando lo que sea hasta las 2, 3 de la mañana, pero al otro día se levanta porque tiene que levantarse para ir a trabajar a las 6. Realmente los desacoples que tiene, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver su vida, no solo fisiológica, sino familiar y social, influyen muchísimo. Influye, inclusive en el trabajo. El mismo trabajador que por ahí no duerme bien porque tiene problemas a lo mejor en su casa o bien algún otro tipo de problema económico y la mayoría. Entonces, todo eso condiciona y a veces nuestra mente no está en condiciones de adaptarse a determinadas tareas. Por eso es que la ergonomía tiene mucho que ver. Es decir, se organizan los trabajos de acuerdo a la ley de higiene y seguridad que ya nos habla de este tema pero tan importante y que a veces se descuida en las tareas, ¿no? Hay muchas cosas que lamentablemente en nuestro país seguimos, si bien toda la parte de higiene y seguridad existía, la ley, ¿no es cierto?, 19.587 del año 72, decreto reglamentario 351 del año 79, los profesionales, arquitectos, ingenieros, que teníamos que ver con ciertos temas, y médicos, no le daban la importancia. Quizás el clic fue un poco cromañón y de a poco se está exigiendo un poco más, ¿no es cierto?, todo lo relacionado a medidas de seguridad y elementos, ¿no es cierto?, a tener en cuenta en lo que puede ser seguridad general en los puestos de trabajo. Pero como usted dice, quizás en la parte familiar no se tiene en cuenta, quizás el operario que durante toda una semana trabajó perfectamente en su trabajo, después hace un exceso, ¿no es cierto?, en su casa pretendiendo levantar, como usted dice, una maceta o algo que es demasiado pesado. Hay legislación, que eso también es otra cosa, en nuestro país que nos habla que en el mejor de los casos el peso máximo debería ser 32 kilogramos. Dentro de lo que es un área de seguridad de la cintura hasta los hombros, con el objeto pegado al cuerpo. Entonces, cuando uno por ahí ve ciertas industrias, que por ejemplo una porotera, ¿no es cierto?, que tiene bolsas para exportar de 25 kilogramos y bolsas para el consumo interno de 50 kilogramos. Entonces se plantea que los argentinos somos más fuertes. Y no hay el control suficiente, ¿no es cierto?, donde digan... Claro, porque 50 kilos no tendría que existir. No tendría que existir. Ninguna bolsa. No tendría que existir. Las de cemento, ¿cuánto tienen? 50. 50 kilos. La de harina, 50. ¿Y cuántas veces lo vemos con 2 bolsas, algunos llevando así como parecen... No, claro, que uno dice que bárbaro, qué fuerza que tiene, me parece súper mal, pero a la larga tu cuerpo te puede traicionar. El problema es decir, tu cuerpo a veces no se adapta, no está en condiciones. La columna vertebral, tarde o temprano, te va a pasar la factura de ese exceso. Los discos intervertebrales, ¿no es cierto?, no tienen esa regeneración celular y se van secando con el transcurso de los años. A partir de los 20 años comienzan a secarse. Entonces, cuando uno por ahí dice, los viejitos se van encogiendo, ¿no es cierto? Y sí, porque los discos intervertebrales se van secando. Ya la columna se va acurrucando, como diríamos, creo. Y no tenemos movilidad. Pero esa persona que hoy levantan, como usted dice, 2, yo llego a ver hasta 3 bolsas de cemento, una en cada hombro y una arriba de la cabeza. 150 kilos. Una locura. Claro. Quizás son jóvenes, le pagan para hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido, por cantidad de bolsas, pero esa persona cuando llega a los 60 años, la columna la va a tener destruida. No va a ser una S, no va a ser una S normal de la columna, sino va a tener una Z. Sí llega, claro que sí. O sea, siempre, eso no debería existir, eso está clarito. O sea, tampoco cuando vamos a alzar algo desde el piso, pensemos un poquito, que tenemos que acondicionar un poco, si va a levantar una maceta también hay algunas que son de cemento y yo creo que deben estar pesando muchas 50 kilos. Entonces por ahí uno va y quiere
pechar y pechar, pechar, porque no tiene a nadie que lo ayude y vive renegando ahí en la casa, pero no se ponga a hacer esa tarea, porque después está en el centro de salud quejándose, lógicamente, de la columna, es algo lógico. Ya a veces nuestra edad no nos va ayudando también, ¿no es cierto? Porque todos creemos de que somos chicos, ¿eh? Y cuando éramos chicos sí podíamos levantar, pero los años van pasando y como dirían en criollo, me va jugando una mala pasada. Entonces, es bueno mentalizarse, es bueno cada vez que uno organiza una tarea, estar mentalizado para lo que va a hacer. No, y plantearse que si uno ve que el elemento que tiene que levantar es muy pesado, no pretender, como decía, uno es Superman, lo levanto solo. Pedir ayuda y actuar, ¿no es cierto?, de la misma manera, las dos personas que van a levantar ese objeto, utilizando la fuerza de las piernas, acuclillándose, acercando el objeto al cuerpo y levantándolo. Pero a veces uno lo dice, ¿no es cierto?, y a mí me pasa también en industrias, cuando uno da la capacitación, todo, tienen que hacerlo así, y después uno lo ve y no lo hacen. Y no lo hacen. A veces somos rebeldes, ¿no? Somos rebeldes ya sí, por naturaleza en nuestra cultura. O sea, siempre queremos hacer lo que se nos da la gana. Y no es así. O sea, hay normativas. Más fácil, lo que parece que es más fácil, ¿no es cierto?, el encorvarse y levantar algo, cuando en realidad, ¿no es cierto?, no vamos a perder ni más tiempo y vamos a cuidar nuestra columna para el futuro. Claro, igual con la luz, por ejemplo. Otro gran tema, ¿no? Acondicionar, para ver bien, o sea, porque también van pasando los años y a muchos nos pasa que no queremos usar lentes, no queremos ir al oculista. ¿Por qué? Porque yo no, porque yo puedo, a mí no me interesa, y estoy ahí y cada vez, y después empiezo a leer así cada vez más lejos, pero no quiero dar brazo a torcer. No, pero cuidado, que eso también condiciona a un montón de cuestiones como los accidentes de trabajo, por ejemplo. Es que hay una cosa, está previsto, ¿no es cierto?, en la ley, legislación, normativas, el nivel de iluminación, pero en algunas industrias se cumple, en otras no tanto, pero a veces hasta en el propio hogar, hoy por hoy con la obligación de las lámparas de bajo consumo, uno ve a veces lugares donde hay lámparas de bajo consumo, pero muy pequeñas, que el poder de iluminación es mínimo. Entonces realmente no sirve de nada. Hay lámparas de bajo consumo de mayor cantidad de watts. Claro. Entonces hay que buscar esa lámpara que me permita ver fácilmente. Uno a veces ve a los hijos, chicos, estudiantes, ¿no es cierto?, que están leyendo en un lugar donde prácticamente no tienen luz o muy poca luz. No, si yo veo. Hoy que tenés 20 años, podés ver. Claro. Quiero ver cuando pasé los 40, 40 y pico, cuando viene la presbicia. El desgaste. Claro. Lamentablemente. Y si uno no le da las buenas condiciones, peor. O sea, no es lo mismo leer un diario cuando está la luz del sol, que entrar a tu casa y leerlo con una luz artificial. No es lo mismo, probalo y vas a ver que tus condiciones cuando hay buena iluminación cambian. Seguro. Entonces, eso está arreglado y está medido en las industrias también. O sea, la ley de higiene y seguridad marca la iluminación correspondiente a cada puesto de trabajo. Cada puesto ahora, uno se pone a analizar, ¿se cumple eso? Lamentablemente en muchas empresas no. Quizás en las empresas más serias, en las empresas, ¿no es cierto?, que tienen normativas serias internacionales, sí. Pero a veces uno plantea, por decir algo, en una empresa de la construcción, que a veces tiene que estar el pobre albañil revocando o colocando cerámicos en un baño, que actualmente la mayoría de los baños en departamentos se hacen, ¿no es cierto?, en la parte central donde no tienen ni ventilación ni iluminación. ¿Qué sería lo lógico? Que cumpla con la normativa de la ley, que le dé una muy buena iluminación. Y a veces tienen un tubito fluorescente, un pequeño foco, donde los niveles de iluminación son mínimos. Claro. Bueno, ya sabés, ¿no? Ya sabés lo que tenés que hacer ahí en tu casa. Ya sabés que hay que pedir condiciones también en los trabajos. Eso es muy importante. Arquitecto, realmente un placer.
Un gusto. Muchísimas gracias, quien nos haya acompañado y que nos haya iluminado con los conocimientos, que es lo más importante. El arquitecto es especialista en higiene y seguridad y nos ha traído entonces todos los conocimientos que tenés que tener, no solo en el trabajo, que te lo tenés que exigir, y los patrones, por favor, se lo pedimos, que cumplan como corresponde. Y las autoridades de control, de contralor, la dirección de trabajo, que le dé movimiento a los controles, así empieza a cambiar este mundo laboral en donde las condiciones de trabajo por ahí no son las acordes. Ni pensarlo en salud pública, que ahí directamente puedo hablar de las pésimas condiciones de trabajo que se tienen en los centros de salud, por ejemplo. Para pensarlo, ¿no? Acondicionar tu casa, acondicionar tu trabajo, acondicionar tu vida, para que tengas vida y salud. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Sí, ya llegó Pinturas San Agustín, la línea más completa de pinturas que garantiza la excelente calidad al mejor precio. San Agustín, calidad superior a un precio muy inferior. Pedíselas a tu comercio amigo y comprobalo vos también. Pinturas San Agustín, precio y calidad hasta en los pequeños detalles. San Agustín es la pintura. San Agustín. SOS 24 Delivery de baterías. ¿En qué puedo ayudarle? Tenemos que tener siempre en la vida algún mensaje. El mensaje lo tenés que dar siempre. Vos sos el mensaje de la vida. Créatelo. Hay que crearse a uno mismo. Todo depende de cada uno. Tu creación. Y yo te leo algo que tiene mucho que ver a veces con la falta de comunicación que tenemos en nuestra casa. Y esto dice así, que leí ahí que me parece muy, pero muy importante, que dice así. Hay un viejo cuento con 4 personajes. Todos, alguien, cualquiera y nadie. Ocurre que había que hacer un trabajo importante y todos sabían que alguien podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró, porque le hubiera correspondido a todos. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. ¿Cómo termina la historia? Alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que hubiera podido hacer cualquiera. Que esto no suceda en la comunicación de tu casa, para que en tu vida cada día sea mejor y que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.